A las 3 de la madrugada, con 47 minutos, recibí un mensaje de texto que decía: «Lo siento mucho». Era de mi hermano. Mi madre había tenido un derrame cerebral y los médicos no le daban más de 48 horas de vida. Compré el primer vuelo disponible. Durante esas 6 horas en el avión, algo cambió en mí para siempre. No rezaba pidiendo un milagro, rezaba preguntando: «¿Qué quieres enseñarme con esto?». Esa pregunta lo cambió todo, pero casi pierdo todo por no entender esto a tiempo. Porque resulta que cuando Dios te marca para una misión específica, no te envía señales obvias ni confirmaciones reconfortantes. Te envía tormentas tan brutales que solo los elegidos pueden interpretarlas correctamente. Y si últimamente sientes que todo lo que tocas se desmorona, que tus planes fracasan sin razón aparente y que estás viviendo una versión de tu vida que no reconoces, este video llegó a ti por una razón. Aterrizo en el aeropuerto y fui directo al hospital. Entro a la unidad de cuidados intensivos y veo a mi madre conectada a máquinas, irreconocible. Los médicos me explican que el daño cerebral es irreversible. Mi hermano está destruido. Mi padre no ha dormido en 2 días. Y yo estaba extrañamente calmado. No porque no me importara, sino porque por primera vez en mi vida entendí algo. Esto no estaba sucediendo para destruirme, estaba sucediendo para construirme. Esa noche, sentado en la sala de espera del hospital mientras todos dormían, abrí mi cuaderno y escribí: «Dios, si ella se va, necesito que me muestres para qué me preparas, porque este dolor tiene que significar algo más grande que mi pérdida». Pasaron 5 días. Los médicos estaban confundidos. Mi madre abrió los ojos. En 3 semanas caminaba. En 2 meses estaba completamente recuperada. Pero el verdadero milagro no fue su sanación física. Fue lo que esa experiencia despertó en mí: la capacidad de ver las crisis como aulas de clase, no como castigos divinos. No todos los milagros se ven así, y no todos llegan de la forma que esperamos. Desde ese día comencé a estudiar un patrón en las Escrituras que nadie me había enseñado. Todos los elegidos pasaron por pruebas tan específicas que parecían diseñadas a medida. Déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Y si todo lo que consideras tu peor momento es en realidad tu credencial de acceso a tu propósito? Piénsalo. Abraham tuvo que abandonar su tierra sin saber a dónde iba. Esther tuvo que arriesgar su vida ante un rey. Ruth tuvo que quedarse viuda y extranjera para entrar en el linaje de Cristo. Ninguno de ellos sabía en ese momento que estaban siendo preparados para la grandeza. Todos pensaron en algún punto que Dios los había abandonado. Respira. Esto no es para asustarte, es para darte contexto. Aquí está la verdad que las iglesias no te dicen. El llamado divino no viene con un manual de instrucciones. Viene con pruebas tan personalizadas que parecen injustas, tan específicas que te hacen cuestionar si Dios realmente te ama. Pero estas pruebas tienen un sello inconfundible, y una vez que las reconoces todo cambia, porque dejas de ser víctima de tu circunstancia y te conviertes en estudiante de tu destino. Las próximas 5 pruebas que voy a revelarte no las encontrarás en los sermones tradicionales. Las descubrí estudiando los patrones ocultos en las vidas de los elegidos bíblicos y comparándolas con testimonios modernos de personas que han cumplido su propósito. Antes de continuar, necesito pedirte algo importante. Si reconoces alguna de estas pruebas en tu vida ahora mismo, escribe en los comentarios: «No voy a rendirme». No tienes que explicar nada más. Solo esas palabras. Y si este mensaje te está removiendo algo por dentro, por favor, suscríbete, porque necesito que estés aquí para los próximos videos. Esto no es solo información, es un mapa de ruta para los elegidos. Quédate hasta el final, porque la 5ª prueba es la que más confunde a las personas. Es la que hace que muchos abandonen justo antes del milagro. La primera prueba que enfrentan los elegidos es la separación forzada de su entorno familiar. Y no hablo de mudarte de ciudad o cambiar de trabajo. Hablo de una desconexión emocional y espiritual tan profunda que sientes que ya no perteneces al lugar donde creciste, ni a las personas que alguna vez te conocieron. Déjame contarte algo que rara vez se menciona. Jesús mismo vivió esto. A los 12 años,
Sus padres lo perdieron durante 3 días en Jerusalén. Lo encontraron en el templo discutiendo teología con los maestros. Y cuando María le reclama preocupada, Jesús responde: ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que en los asuntos de mi padre me es necesario estar? Imagina ser María en ese momento. Tu hijo de 12 años básicamente te dice: mi verdadera familia no es ustedes. Esto no es rebelión adolescente, es separación divina. Cuando Dios te elige, comienza a desconectarte emocionalmente de las dinámicas familiares que te mantienen atado a patrones antiguos. Y esto se manifiesta de formas muy específicas. Primero, empiezas a sentir que tus conversaciones familiares ya no tienen profundidad. Hablan de chismes, de problemas superficiales, de quejas repetitivas. Y tú sientes un vacío enorme porque tu alma está buscando conversaciones sobre propósito, sobre trascendencia, sobre lo eterno. Segundo, tus familiares comienzan a sentirse incómodos contigo sin razón aparente. Te critican por creerte superior, por estar cambiado, por ya no ser el de antes. Tienen razón, ya no eres el de antes, porque Dios está matando tu identidad vieja para que nazca la nueva. Tercero, sientes una necesidad irresistible de estar solo, no por depresión sino por búsqueda. Rechazas invitaciones a reuniones familiares que antes disfrutabas. Prefieres el silencio de tu habitación que el ruido de la sala. Pero aquí está la verdad. Dios te está separando para revelarte algo que solo puedes escuchar en soledad. Mira el patrón bíblico. Moisés fue separado de su familia egipcia y luego de su familia hebrea. Pasó 40 años solo en el desierto. Juan el Bautista creció separado de su familia, viviendo en el desierto. Pablo, después de su conversión, pasó 3 años en Arabia completamente solo. ¿Por qué Dios hace esto? Porque las voces familiares, aunque bien intencionadas, son las más peligrosas para tu destino. Ellos te conocen como quien eras, no como quien Dios te está llamando a ser, y su amor por ti se convierte en una prisión dorada que te impide volar. Génesis capítulo 12, versículo 1 dice: Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Dios no le dijo a Abraham: convence a tu familia de que vengan contigo. Le dijo: vete. La separación forzada no es abandono, es liberación. Es Dios cortando las cuerdas emocionales que te atan a una versión pequeña de ti mismo. La segunda prueba es brutal, y nadie te prepara para ella. Dios destruirá tu carrera profesional si se ha convertido en tu identidad. No estoy hablando de cambiar de trabajo. Estoy hablando de que todo en lo que eres bueno, todo lo que te da estatus, todo lo que te hace sentir valioso, colapsará. Y lo hará justo cuando más lo necesitas. Déjame contarte sobre Andrea. Era cirujana cardiovascular. Había dedicado 15 años de su vida a esa carrera. Era reconocida internacionalmente. Un día, durante una cirugía rutinaria, su mano derecha empezó a temblar. Los estudios revelaron una condición neurológica degenerativa. En 6 meses pasó de ser cirujana de élite a no poder sostener un bisturí. Me escribió desesperada: Dios me quitó lo único que sabía hacer, ¿por qué me haría esto? Le respondí algo que la molestó: no te quitó lo que sabías hacer, te quitó lo que creías que eras. 3 años después, Andrea creó una fundación que ha entrenado a más de 500 cirujanos en países en desarrollo. Su impacto ahora es 100 veces mayor que cuando operaba. Pero tuvo que morir profesionalmente para nacer en su propósito. Mira el caso de Pedro. Era pescador profesional. Y Jesús lo hace pescar toda la noche sin atrapar nada. Imagina la humillación, su reputación desmoronándose, su confianza evaporándose. Entonces Jesús le dice: boga mar adentro y echa las redes. Pedro, con su orgullo herido, básicamente responde: Maestro, soy pescador profesional, hemos trabajado toda la noche sin resultados, pero por tu palabra lo haré. Echa las redes y captura tantos peces que las redes se rompen. ¿Ves lo que Jesús hizo? Primero destruyó su confianza en su habilidad profesional. Luego le mostró que sin él, su experiencia no vale nada. Pero con él, lo imposible se vuelve rutinario. Esto es lo que Dios hace con los elegidos. Primero, te permite fracasar en lo que siempre funcionó. Ese negocio que siempre generó dinero de repente quiebra.
ese talento que siempre te abrió puertas de repente no es suficiente. Segundo, te lleva a un punto donde tu currículo, tus títulos, tu experiencia no sirven y tienes que pararte frente a Dios completamente desnudo de logros humanos. Tercero, te muestra que tu verdadero valor no está en lo que produces, sino en quién eres para Él. Si tu carrera está colapsando ahora mismo, pregúntate, ¿me he vuelto lo que hago o soy quien Dios dice que soy? Porque Dios no está destruyendo tu futuro, está destruyendo tu apego a una versión pequeña de ese futuro. La tercera prueba es la más dolorosa, porque viene de donde menos lo esperas. Alguien cercano a ti te traicionará profundamente, y no será un enemigo conocido, será alguien en quien confiabas, alguien que conocía tus secretos, alguien que oraba contigo. La Biblia está llena de este patrón. José fue traicionado por sus propios hermanos. David fue traicionado por su consejero más cercano, Ahitofel. Jesús fue traicionado por Judas, uno de los 12. ¿Por qué Dios permite esto? Porque la traición cercana es la prueba que revela si tu fe está en las personas o en Dios. Déjame contarte sobre Miguel. Él y su mejor amigo desde la infancia construyeron un negocio juntos durante 8 años. Eran como hermanos. Un día, Miguel descubre que su socio había estado desviando dinero de la empresa durante 2 años. Había falsificado documentos poniendo propiedades de la compañía a su nombre y había convencido a 3 empleados clave para que renunciaran y se fueran con él a crear una empresa competidora. Miguel lo perdió todo en 2 semanas. El negocio, el dinero, la amistad y lo peor, la confianza. Le respondí con una pregunta. ¿Y si Dios no lo permitió como castigo, sino como rescate? Resulta que 6 meses después, Miguel descubrió que ese negocio tenía deudas ocultas millonarias que su socio había estado escondiendo. Si hubiera seguido ahí, habría terminado en prisión por fraudes que no cometió. La traición lo sacó justo a tiempo. Pero hay algo más profundo aquí. Dios permite la traición cercana para enseñarte que ningún ser humano puede cargar el peso de tu confianza absoluta. Verás, cuando confías demasiado en alguien, inconscientemente lo conviertes en tu fuente. Y cualquier cosa que sea tu fuente aparte de Dios, Dios tendrá que quitártela. No porque sea cruel, sino porque te ama demasiado como para dejarte idolatrar a un ser humano. Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Notas que no dice, confía en el Señor y en tu mejor amigo? Dice, solo en el Señor. La traición cercana no solo revela el carácter del traidor, revela tu propio corazón. Si estás pasando por una traición ahora mismo, esto es lo que necesitas saber. Primero, no busques venganza. Romanos capítulo 12, versículo 19 dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No gastes energía tratando de limpiar tu nombre. Si Dios te llamó, Él se encargará de tu reputación. Perdona no porque lo merezcan, sino porque el resentimiento es una prisión que solo tú habitas. Y cuarto, agradece, porque esa traición acaba de liberarte de una relación que eventualmente te habría costado tu destino. La cuarta prueba es quizás la más aterradora en nuestra sociedad materialista. Dios te llevará a un desierto financiero donde ninguna de tus habilidades, contactos o esfuerzos producirá dinero. Y lo hará justo cuando tengas responsabilidades, justo cuando tengas deudas, justo cuando necesites demostrarle a los demás que no eres un irresponsable. Elías experimentó esto. Dios le ordenó esconderse junto al arroyo de Querit. Su provisión eran cuervos que le traían pan y carne 2 veces al día. Imagina ser profeta de Dios y tu plan financiero son pájaros carroñeros. Pero espera, se pone peor. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 7 dice, pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Dios lo envió a un lugar con agua y luego secó el agua. ¿Por qué? Para enseñarle que su provisión no era el arroyo, era Dios mismo. Yo pasé por mi propio desierto financiero hace 4 años. Había dejado mi empleo para dedicarme al ministerio. Tenía algunos ahorros que pensé durarían 6 meses. Se acabaron en 3. Comencé a buscar trabajo de medio tiempo. Envié 37 solicitudes en 2 semanas, rechazado en todas.
Era como si hubiera una pared invisible impidiéndome generar dinero de formas convencionales. Llegué a un punto donde tenía $4.73 en mi cuenta bancaria y tenía que pagar renta en 5 días. Recuerdo estar en mi auto golpeando el volante, gritándole a Dios: «Te obedecí, dejé todo para seguirte, y así me pagas». Y escuché en mi espíritu: «¿Confías en mí solo cuando hay abundancia o confías en mí incluso en el vacío?». Esa noche, alguien que no sabía de mi situación me envió un mensaje: «Dios me dijo que te enviara esto». Era una transferencia, la cantidad exacta de mi renta más $200 extra. Pero aquí está la lección. No me envió el dinero 5 días antes. Me lo envió el día exacto que más lo necesitaba. ¿Por qué? Porque si me lo hubiera dado antes, yo habría confiado en el dinero. Al dármelo justo a tiempo, tuve que confiar en él hasta el último segundo. El desierto financiero tiene un propósito claro. Primero, mata tu apego al dinero como fuente de seguridad. Segundo, te enseña a vivir por fe real, no por fe teórica. Tercero, te prepara para administrar abundancia sin idolatrarla. Dios no puede confiarte riqueza si aún crees que el dinero es tu salvador. Entonces te lleva al desierto. Te muestra que puedes sobrevivir con nada. Te enseña que Él puede proveer de las formas más inesperadas. Y cuando finalmente aprendes que tu provisión es Él, no el dinero, ahí es cuando te confía abundancia, porque ya no eres esclavo de ella. Si estás en un desierto financiero ahora, no pidas que termine. Pide que te enseñe lo que necesitas aprender. Y llegamos a la prueba final, la más confusa, la que hace que muchos abandonen justo antes del milagro. El silencio de Dios. Después de hablarte claramente, de darte una visión, de confirmarte tu llamado, Dios se queda en silencio, completamente, como si hubiera desaparecido. No sientes su presencia en la oración, no escuchas su voz. Las escrituras se sienten vacías y empiezas a preguntarte si todo fue tu imaginación. Esta es la prueba que más elegidos abandonan, porque interpretan el silencio como abandono. Pero déjame mostrarte el patrón bíblico que cambia todo. Abraham recibió la promesa de un hijo a los 75 años. Isaac nació cuando tenía 100, 25 años de silencio. José tuvo sueños a los 17 años donde su familia se inclinaba ante él. Se cumplió cuando tenía 30, 13 años de silencio. Y durante esos años fue esclavo y prisionero. Moisés vio la zarza ardiente a los 80 años, pero había estado en el desierto desde los 40 años de silencio. ¿Ves el patrón? Entre la promesa y el cumplimiento siempre hay un desierto de silencio. ¿Por qué Dios hace esto? Porque el silencio de Dios no es ausencia de Dios, es la prueba final de tu fe. Cualquiera puede seguir a Dios cuando habla claramente, pero solo los elegidos lo siguen cuando está en silencio. Yo pasé por mi propio silencio divino durante 18 meses. Había recibido una palabra profética clara sobre este ministerio. Tenía confirmaciones sobrenaturales. Estaba seguro del llamado. Y entonces nada. Oraba y sentía vacío. Leía la Biblia y eran solo palabras. Ayunaba y no pasaba nada. Comencé a pensar que me había vuelto loco, que todo había sido mi ego disfrazado de espiritualidad. Dejé de crear contenido. Dejé de orar tanto, me resigné a una vida normal. Y justo cuando estaba a punto de abandonar completamente, sucedió algo extraño. Estaba en una librería, sin buscar nada en particular, y un libro literalmente cayó del estante frente a mí. Lo recogí. Se abrió en una página que decía: «El silencio de Dios no significa que no esté trabajando, significa que está trabajando en niveles tan profundos que tu mente consciente no puede percibirlos». Lloré ahí mismo en la librería, porque me di cuenta, Dios no había estado en silencio. Yo había estado buscándolo en los lugares equivocados. Verás, cuando Dios te da una visión, tú esperas que se cumpla de cierta manera. Esperas señales, esperas confirmaciones, esperas puertas abiertas. Pero Dios funciona diferente. Mientras tú esperas señales externas, Él está haciendo trabajo interno. Durante mi silencio de 18 meses, Dios estaba.
matando mi necesidad de validación externa, quitando mi orgullo espiritual, enseñándome a descansar en su tiempo, preparando conexiones que no podía ver y cerrando puertas que yo creía que debían abrirse. Y cuando finalmente rompió el silencio, no fue con una voz audible ni una señal dramática. Fue con oportunidades que aparecieron de la nada, personas que encontré casualmente, puertas que se abrieron sin que yo las tocara. Pero aquí está la clave. Si hubiera abandonado durante el silencio, me habría perdido todo lo que Dios estaba orquestando en secreto. Hay algo que necesitas entender sobre el silencio de Dios. No es castigo, es incubación. Piensa en una semilla bajo tierra. Desde afuera no ves nada. Parece que no está pasando nada, parece muerta. Pero bajo la superficie raíces están creciendo, estructuras están formándose, está preparándose para romper el suelo. El silencio de Dios es tu temporada bajo tierra, y si abandonas porque no ves brotes todavía, te pierdes la cosecha. Job pasó por esto, perdió todo. Sus amigos lo acusaron, su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera, y Dios estaba en silencio. Job no escuchó la voz de Dios durante todo su sufrimiento. Solo al final, cuando Job estaba completamente quebrantado, Dios habló. Y Job respondió: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahí está. El silencio de Dios te lleva de conocer sobre Él a conocerlo. Mientras Dios habla, tú dependes de sus palabras. Cuando está en silencio, tú dependes de su carácter, y esa diferencia lo cambia todo. Si estás en silencio de Dios ahora mismo, déjame decirte esto. Primero, no lo interpretes como rechazo, es preparación. Segundo, no llenes el silencio con tu propia voz, aprende a estar quieto. Tercero, sigue obedeciendo lo último que te dijo. La nueva instrucción vendrá cuando completes la anterior. Y cuarto, ten paciencia. Los elegidos se forjan en el silencio, no en el ruido. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque si reconociste alguna de estas pruebas en tu vida, no es coincidencia, es confirmación. Dios no somete a cualquiera a este nivel de prueba, solo a los elegidos, solo a aquellos que ha llamado para algo que requiere un nivel de carácter, fe y dependencia que no se puede adquirir en la comodidad. La separación forzada te enseña a caminar solo con Dios. El colapso de identidad te enseña que tu valor no está en lo que haces. La traición cercana te enseña en quién realmente puedes confiar. El desierto financiero te enseña que Dios es tu proveedor, no tu trabajo. Y el silencio de Dios te enseña a amarlo por quien es, no por lo que hace. Estas 5 pruebas no son señales de que Dios te ha abandonado, son credenciales de que has sido seleccionado. Y sí, duelen, sí, son brutales, sí, hay momentos donde querrás abandonar. Pero recuerda, el dolor de la preparación siempre es menor que el peso del propósito sin preparación. Dios no te está quebrando para destruirte, te está refinando para lo que viene. Y lo que viene es más grande de lo que tu mente puede imaginar ahora mismo, porque mientras tú ves solo el dolor presente, Dios ve la gloria futura. Mientras tú cuentas tus pérdidas, Él está calculando tu ganancia eterna. No eres víctima, eres elegido. No estás siendo castigado, estás siendo entrenado, no estás perdiendo, estás siendo despojado de todo lo que te impide volar. Si llegaste hasta aquí, es porque este mensaje era para ti. Y ahora tienes una decisión que tomar. ¿Vas a interpretar tus pruebas como castigo o como preparación? Porque la forma en que respondas determinará si llegas a tu destino o te quedas a medio camino. Déjame saber en los comentarios cuál de estas 5 pruebas estás enfrentando ahora. Escribe el número 1, 2, 3, 4 o 5. No tienes que explicar nada más, solo el número, porque quiero que sepas que no estás solo en esto. Y si este video te removió algo, si sentiste que fue hecho específicamente para ti, si te puso palabras a un proceso que no sabías cómo explicar, compártelo. Porque puede que haya alguien en tu vida que cree que Dios lo abandonó, y este mensaje puede salvarlo de rendirse justo antes de su milagro. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque vienen más revelaciones como esta. Y en el próximo video
Voy a hablarte sobre las 3 señales que confirman que ya pasaste las pruebas y estás a punto de entrar en tu promesa. Recuerda, si Dios te eligió, las pruebas son inevitables, pero también lo es la victoria. Nos vemos en el próximo video. Y mientras tanto resiste, porque tu momento está más cerca de lo que crees.